Vale, yo soy Fernando Castro Flores, crítico de arte y miembro del Comité Asesor del Museo Nacional Centro del Reina Sofía. Querría hacer una pequeña reflexión sobre la obra de Luis Palmero. Para mí, Palmero es uno de los pintores meditativos, es uno de los pintores reflexivos más importantes del contexto español, que lleva además generando una forma específica de mirar y de comprender y de articular la pintura desde hace varias décadas. He tenido la ocasión de ver muchas piezas suyas y ver exposiciones completas y he ido viendo cómo ha sido capaz de encontrar lo que es más difícil en un artista, que es una dicción propia, un tono personal, el no estar al pairo de las tendencias ni únicamente imitar aquello que los demás hacen. Es evidente que Palmero es un estudioso de la pintura y que tiene sus propias referencias y que en ellas ha atendido mucho a lo que es toda la reflexión de la pintura que se vuelve esencial, de lo que sería la reflexión de la pintura monocromática, pero también de cómo hacer una pintura que está a medio camino de lo figurativo y de lo abstracto sin hacer concesiones a la ortodoxia en un sentido o en otro, y lo que ha ido generando es su particular paisaje, que es un paisaje que tiene casi una dimensión metafísica, que parte de lo concreto pero al mismo tiempo lo eleva hacia un nivel de un registro de abstracción, y sobre todo ha sido capaz también de generar unas emociones estéticas y visuales muy singulares que tienen que ver con su manejo del formato, ¿no? Es decir, cómo ha sido capaz de concentrar a veces en pequeñas piezas, en pequeños formatos, todas esas emociones estéticas, reflexivas, pictóricas que bullen dentro de su cabeza, o a veces generar ambientes instalativos, como acabo de ver recientemente en la Feria Estampa en Madrid, donde creaba una estancia que era un despliegue general del color dentro del cual habitabas, ¿no? Se podría en cierta medida entender la obra de Palmero, se me ocurre ahora, de acuerdo a la noción poética de estancias, que es una forma versificada o es una forma poética determinada, que también alude al término en español estancia, habitación, un lugar dentro del cual tienes que meditar. Decía Blaise Pascal que los problemas del hombre vienen porque somos incapaces de estar dentro de una habitación y esa habitación es nuestra cabeza, ¿no? Sin embargo, Palmero es capaz de crear unas estancias meditativas, poéticas, reflexivas, unas estancias que nos hablan del espacio interior, pero también de la relación que tenemos con la naturaleza, la relación que tenemos con el mar, la relación que tenemos con el cielo. También hacer evolucionar el paisaje pintoresquista o el paisaje dramático, incluso el paisaje romántico. Es evidente que para cualquier pintor la reflexión sobre los paisajes de Caspar David Friedrich es central, la figura del monje ante el mar tempestuoso, pero también la idea de los paisajes de Rothko, ¿no? De los distintos planos de color, y en este caso Palmero, digamos, mezcla un cierto sentimiento de lo sublime post-romántico con una idea de la pintura contemporánea, que yo querría, por ejemplo, mencionar el caso Blinky Palermo, ¿no? Es decir, de ciertos pintores que han hecho también del monocromatismo y del uso muy sintético del color su banderín o su referencia de enganche, ¿no? Y yo creo que, evidentemente, desde hace años Palmero se encuentra en plena madurez de sus recursos expresivos, que está haciendo una pintura que se va volviendo cada vez más intensa y al mismo tiempo más contundente y parecerá una paradoja delicada, es decir, contundente en su delicadeza. Es un artista de la elegancia, pero nunca manierista ni relamida, sino que hay siempre en él una gran capacidad compositiva, ¿no? Por lo tanto, para mí, como digo, se trata de uno de los pintores más relevantes, no solo del contexto canario, sino del contexto, digamos, de la pintura en general española. Y también yo creo que se trata de esos artistas de largo recorrido, maratonianos del arte, que confían más que nada en la mirada de un espectador que está dispuesto a lo contemplativo. Es decir, cada artista hace una apuesta. Hay artistas que apuestan por el impacto inmediato, es decir, que apuestan solamente por el shock, que únicamente están buscando un efecto mediático. Es un poco paradójico que yo esté hablando de Palmero con una camiseta de Banksy, porque se puede decir que está en las antípodas de lo que representa la estética de Luis. Es decir, él no genera una obra de marketing, ni una obra que esté basada únicamente en los efectos especulativos del mercado del arte, ni meramente en lo chistoso, en lo banal, sino que aspira a un contexto esencializado, ¿no? En ese sentido, también creo que marca una pauta, que es una pauta de lentitud, es una pauta de silencio, es una dimensión de contemplación en la que él es un referente. Y en la segunda cuestión, que sería qué relación tiene con el arte canario, bueno, yo creo que en realidad todos los artistas, si no hay sentido de la poesía, ni del arte, ni de la estética, ni de la música, ni de nada, que no tenga que ver la relación que se establece entre el enraizamiento y la dimensión cosmopolita, ¿no? Y en este sentido yo creo que es un artista en el que está muy presente la vinculación con el lugar en el que habita, el lugar en el que vive, que es Canarias,
pero yo quería verlo también en esa dimensión que tiene de ser un artista que puede interpelar a cualquier otro espectador y a cualquier otro sujeto estético que se encuentre en cualquier otro lugar del mundo. Es decir, no tiene únicamente el carácter de algo local, ni meramente global, que es como una ideología también que no aporta nada, sino que tiene esa capacidad de interpelarlos y sobre todo meternos, yo diría que tiene que ver con la capacidad que tenemos de meternos en un archipiélago imaginario. Y ese archipiélago imaginario es más contundente que el territorial o meramente el geográfico. Es decir, si eres capaz de habitar esos pequeños islotes de la pintura de Palmero, que a veces es un pequeño cuadro, que a veces es un macrocontinente, que es una habitación entera, y a través de los archipiélagos imaginarios, de las islas extrañas de la pintura de Palmero, vas avanzando hacia una geografía simbólica que es la suya, ¿no? Y luego en relación con otros artistas, bueno, en Canarias hay una tradición, digamos, de pintura simbólica importantísima que transita desde el XIX hasta el comienzo del siglo XX. Luego el siglo XX está muy marcado por figuras determinantes vinculadas al informalismo y al despliegue del informalismo como tendencia estética de los años 50, sobre todo con el grupo El Paso y con Dau al Set, y la figura de Manolo Millares condiciona mucho la lectura que se hace del arte canario y en escultura evidentemente la de Chirino, y luego toda esa estética un poco mimética de él, o también con una especie de afán de incluir lo telúrico, lo volcánico, en el arte en Canarias, ¿no? Como sería el caso de la obra de Toni Gallardo, o también sería la cuestión magmática de la pintura de César Manrique. Y yo creo, y lo tengo que decir así, que la obra de Luis, no sé si como un gesto de rebeldía hacia eso, sino más bien creo que como una opción personal, no se vincula ni al informalismo ni a las tendencias magmáticas, ¿no? Entra en otra dimensión. Es decir, que sí que creo que es un artista que hace una inflexión con respecto a las tendencias informalistas, a las tendencias pop, a las dinámicas conceptuales, que también han tenido una presencia importante en Canarias, ¿no? Es decir, acaba de fallecer hace poco Juan Hidalgo, que es una señal de referencia de lo que fue el arte conceptual o las tendencias experimentales en el arte en Canarias y a nivel internacional, u otros artistas, ¿no? Como Leopoldo Emperador, etcétera, etcétera, y por ahí tampoco ha transitado su obra, sino que, insisto, ha buscado un espacio que es aquel que lo ha generado él mismo. Hay un verso de Valente que dice: hagamos de este lugar un territorio. Yo creo que Palmero ha construido un territorio propio, es decir, hay un territorio de Luis Palmero, y además un territorio, digamos, que puedes estar viendo una exposición colectiva y sabes que ese es un cuadro de Luis. A su vez, yo creo que ha tenido una influencia grande en jóvenes que habéis sido gente que ha estado vinculado a él a través de la docencia y de su ejercicio de la responsabilidad como profesor, pero no ha sido alguien que haya querido ni imitar lo que le precedió, ni tampoco apuntarse a las tendencias estéticas de su tiempo, porque Luis es un pintor del tiempo del final de la pintura, es decir, es un pintor que ha seguido pintando en una época en la que se decía que la pintura estaba muerta, que estaba restituida o sustituida por el conceptual, por el minimal, por el povera, por el lanar, por fluxus, etcétera, etcétera. Y seguir siendo un pintor en el siglo XXI es confiar en la densidad de la mirada, es confiar en la actitud contemplativa, es tratar de entender que hay un tiempo para la poesía. Y sobre todo hay que evitar el darwinismo lingüístico, ¿no? Hay mucha gente que cree que el arte es la materialidad. Y yo siempre le digo a mis alumnos que el arte no es la madera, el arte no es el plástico, el arte no es la fibra de vidrio, no es el netart, no es la red social. El arte, la materia del arte es la obsesión. Y cada uno la formaliza a través del material que necesita. Por tanto, todos los defensores del dogmatismo de esta materialidad sustituye a la precedente, en realidad son unos maniqueos, son incapaces de comprender que se puede hacer hoy arte con un palo, se puede hacer hoy arte con una piedra, se puede hacer arte con un trozo de papel, se puede hacer arte con pigmentos clásicos, ¿no? Y yo creo que en este caso la defensa que yo haría de Palmero es la de un hombre radicalmente contemporáneo, que no está sometido a la angustia de las influencias de nuestro tiempo, que apuesta por su dicción poética y que ha generado un territorio propio, por tanto un artista excepcional.